Muy buenos días. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Eh, para mí es un gusto participar de esta actividad y la presentación mía tiene como objetivo complementar la presentación que acaba de hacer Ingrid desde una mirada agroecológica. Entonces, a modo de introducción, vamos a decir que el aumento de la población hoy día, el escenario que hoy día vivimos, ¿cierto? De disminución de recursos, inestabilidad social, degradación y crisis ambiental, que son graves, ¿cierto? Son amenaza a los procesos naturales que sustentan la vida a nivel global, la vida en la Tierra, ¿cierto? La agricultura y la sociedad en general se enfrentan a un reto, ¿cierto? Donde desarrollar estrategias de sostenibilidad que conserven los recursos naturales no renovables, como es el suelo es muy importante, potencien el uso de los recursos renovables y estén en consonancia con los procesos naturales que sustentan la vida en la Tierra. O sea, lo que hoy estamos haciendo va a definir la vida que se pueda desarrollar a mediano y largo plazo sobre nuestro planeta. Les quiero comentar también que estas citas son muy antiguas y las puse a propósito porque fíjense que ya en los años inicio de los 90 ya estamos hablando de estos temas. Han pasado más de 20 años y todavía no hemos sido capaces, ¿cierto?, de tomar en forma certera un camino que nos lleve a solucionar estos problemas. Bueno, esto ya lo comentó Ingrid, ¿cierto? Los principales factores de degradación de los suelos son claramente los agrícolas. Entonces, nuestra responsabilidad como asesores, como investigadores, como extensionistas, es crucial, ¿cierto?, para promover una agricultura más sostenible y evitar la degradación de nuestros suelos. Entonces, los sistemas agroalimentarios actuales deben conciliar la producción de alimentos, que hoy día cada vez la demanda es mayor, con la salud planetaria, y la salud planetaria pasa por la salud de los suelos. Con respecto a esto, algunas consideraciones, ¿cierto? Bueno, mi experiencia mayor es con pequeña agricultura y principalmente hortaliza eh, y berry. Y, y en la experiencia, independiente si la persona es convencional, si ha incluido algunas prácticas agroecológicas o es agroecológico de tomo y lomo, siempre hay prácticas culturales que promueven la salud del suelo y del sistema productivo, ¿cierto? Que están por sobre o que a veces forman parte de estas formas de hacer agricultura. Y, por ejemplo, está el empleo de variedades resistentes. Hoy día las variedades locales, que están mucho más adaptadas a la realidad local agroclimática, obviamente van a ser más resilientes, ¿cierto? Y por otro lado, también variedades desarrolladas genéticamente por investigadores que hoy día tienen el foco justamente en desarrollar variedades más resilientes al déficit hídrico y a una serie de otros problemas que hoy día se manifiestan en el escenario del cambio climático. Están las prácticas de conservación de suelo, por ejemplo, que nombró Ingrid, la rotación de los cultivos, particularmente en la agricultura o la horticultura intensiva, el uso de camas altas y camellones, el uso de semillas y plantas sanas, ¿cierto? Muchas pequeños agricultores a veces compran semillas en lugares que no les dan garantía o compran plantas en lugares que no les dan la garantía de la calidad y se pierde todo el trabajo, ¿cierto? Y no se obtienen los resultados esperados. La desinfección, por ejemplo, de herramientas y estructuras de trabajo cuando tenemos la aparición de alguna infección. El monitoreo periódico de cultivos, especialmente en etapas tempranas de desarrollo. Favorecer y proteger el desarrollo de los controladores naturales, ¿cierto? A través de, por ejemplo, las flores, las hierbas aromáticas. El uso de biopreparados para la nutrición del suelo, como el compost, el humus, el uso de biopreparados foliares también. Mantener el suelo con cubierta permanente, la labranza vertical es clave, ¿cierto? Para impactar lo menos posible la vida del suelo, mejorar la infiltración, ¿cierto? El riego racional y también el drenaje,
necesario para evitar el estrés de las plantas, ya sea por falta o exceso de humedad. La eliminación de hojas o plantas afectadas para evitar la diseminación de un problema. Si hacemos un monitoreo permanente, vamos a detectar un foco que si no somos capaces de manejar o controlar, bueno, podemos eliminar un pequeño foco y salvar el cultivo. Y por último, evitar excesos de abonado. Es muy habitual que se sobreabone, especialmente en las hortalizas, en las huertas, en los invernaderos, o con bioinsumos o con guano. Y este exceso, que en general tienen grandes niveles de nitrógeno, o significan grandes aportes de nitrógeno al suelo, y eso hace que las plantas crezcan en forma mucho más suculenta, más etiolada, más rápida, y sean mucho más susceptibles al efecto de algunos hongos, bacterias, etcétera. Por otro lado, quiero comentar que cuando hablamos de un suelo, de la salud del suelo, estamos hablando también de las funciones de la biota del suelo, de todos los microorganismos del suelo, ¿cierto? ¿Y qué hacen estos microorganismos? ¿Por qué tanta importancia? Y que en la agroecología esto está siempre delante de nuestros ojos, ¿cierto? Porque las funciones que tienen es el mantenimiento de la estructura del suelo, que lo comentó bien Ingrid, la regulación de los procesos hidrológicos del suelo, la porosidad, etcétera, el intercambio de gases y captura de carbono, cuando por ejemplo incorporamos la materia orgánica y los rastrojos de cultivo, etcétera, la detoxificación del suelo. Los microorganismos son capaces de degradar algunos activos que son negativos para la salud del suelo y los humanos. El ciclaje de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica, la erradicación de plagas, parásitos, enfermedades, fuente de alimento y medicina, relaciones simbióticas y asimbióticas con las plantas y sus raíces, como por ejemplo la leguminosa, que lo vamos a comentar más adelante, y también afectan el control del crecimiento de las plantas. Entonces, todo esto son servicios ecosistémicos que en general, normalmente, habitualmente en una naturaleza no intervenida, los encontramos absolutamente en equilibrio, pero con los manejos poco sostenibles que hemos llevado por décadas, hemos perdido muchos de ellos. Y la agroecología trata con todos sus manejos y principios de recuperarlo. Entonces, si bien la agroecología tiene 4 pilares, ¿cierto? El político, lo económico, lo ambiental, el sociocultural, hoy día nos vamos a enfocar en el tema ambiental, y dentro del tema ambiental, ¿cierto? El suelo es el corazón de esto, ¿cierto? No hablamos de agroecología si no tenemos suelo. Incluso en la agricultura orgánica, en la norma chilena 20089, está consignado que la agricultura orgánica se realiza sobre suelo. Ahí mucha gente, por ejemplo, confunde lo que es la hidroponía con la agricultura orgánica. Entonces, hidroponía no es agricultura orgánica, está específicamente descrito en la norma chilena. ¿Por qué? Porque este tipo de agricultura está sustentado por el suelo. O sea, el suelo es la base de todo. Y en agroecología vamos a potenciar, ¿cierto?, esta ecología del suelo. Entonces, si consideramos que los principios de la agroecología van a ayudar a la salud del suelo, el primer punto es la biodiversidad. ¿Y cómo manejamos la biodiversidad? Por ejemplo, a través de las rotaciones, ¿cierto? Ya lo mencionaba Ingrid, el monocultivo afecta la salud del suelo. En hortaliza tenemos claro que tenemos que ir rotando con diferentes familias, ¿cierto? Y tipos de producto también, tipos de raíces, porque esto está asociado, ¿cierto?, a diferentes requerimientos nutricionales. Entonces, si vamos rotando,
con diferentes profundidades de raíces o diferentes productos de consumo, ¿cierto? Esta planta va a ir sacando diferentes tipos de nutrientes de diferentes profundidades del suelo. Y eso va a ser una extracción un poco más equilibrada. Por otro lado están los policultivos, como por ejemplo el que vemos aquí en el centro, ¿cierto? Un policultivo que hicimos acá en el Faro Agroecológico hace 2 años, de zapallo con cebolla, por ejemplo. Entonces, cuando hacemos policultivo siempre buscamos relaciones funcionales, pero también un resultado económico. Y es muy importante porque siempre se complementa esto, por ejemplo, las aliáceas van a hacer un efecto repelente sobre algunas plagas, por ejemplo, incluso sobre algunos problemas sanitarios del suelo. Están los corredores biológicos y también las cubiertas. Entonces, con respecto a la biodiversidad, ¿cierto? Aumentarla en el ecosistema predial va a permitir una máxima estabilidad, ¿cierto? Un equilibrio, emulando lo que tenemos en la naturaleza. Y eso va a significar una mayor salud tanto a nivel aéreo, ¿cierto? Porque cuando tenemos diversidad de cultivos vamos a tener un equilibrio aéreo, vamos a tener menos plagas, porque va a haber una disrupción de diferentes tipos de aromas, colores, formas, que van a distraer a los insectos y no le van a permitir afectar directamente a una especie en particular y hacerle un daño económico. Pero también tenemos toda la biodiversidad bajo el suelo, que como no la vemos, muchas veces no le damos la importancia, pero era muy, muy importante, ¿cierto? Por otro lado está el tema de que la diversidad de las plantas va a significar diferente, por ejemplo, una diversidad de exudados. Cada planta tiene exudados a nivel radicular que promueve, ¿cierto?, algunos tipos de microorganismos y macroorganismos y afecta a otros. Entonces, en la medida que tengamos mayor diversidad eh, de plantas, de sistemas productivos, entonces también vamos a permitir, por este efecto, una mayor o promover una mayor diversidad de microorganismos en el suelo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos mesa con diversidad, aquí a la derecha arriba una huerta, que incluso tiene berry, flores, y acá abajo a la derecha tenemos una huerta en invierno, que normalmente en invierno como que nos olvidamos un poquito, pensando en que en agroecología siempre vamos a buscar que el suelo esté siempre cubierto. Entonces acá, por ejemplo, tenemos centeno, alcachofa, lupino, coles y habas. Son cosas que podemos tener en la huerta en pleno invierno. Eh, y con respecto a esta sanidad, ¿cierto? La diversidad promueve una sanidad y en contraposición, el monocultivo va a afectar la sanidad del suelo y va a permitir que aparezcan problemas sanitarios graves. Esto yo lo mostré en otra presentación. Es un ejemplo, ¿cierto? Un estudio de caso donde en este invernadero, por ejemplo, muy diverso, jamás se observó, ¿cierto?, algún problema sanitario, y en este de acá abajo, donde se producía permanentemente lechuga sobre lechuga, ya después de 2 años, la productora, esto de arriba es agroecológico, abajo es convencional, tenía problema de producción blanca de la lechuga que es producida por el hongo, el género Sclerotium. Entonces, una vez que tenemos la infección en el suelo, sale bastante más caro y complejo volver a recuperar la salud. Entonces es preferible prevenirlo. Bueno, está también los corredores biológicos, ¿cierto? Que no tiene mucho que ver directamente con la salud del suelo, pero sí con el equilibrio del sistema productivo agroecológico, ya que significa resguardo, ¿cierto? Y alimento para los insectos benéficos, que van a mantener a raya nuestras plagas. Otro punto importante en la agroecología y que tiene que ver primero con la economía circular, ¿cierto? Con utilizar los recursos locales, prediales,
que significa maximizar el reciclaje tanto de los desechos animales y vegetales para obtener bioinsumos. Y en este caso aquí tenemos una pila de compost, que es el bioinsumo más clásico y entre comillas más fácil de hacer, porque solamente requiere de los recursos prediales para transformarlo en un bioinsumo que, aportándolo al suelo, nos va a permitir obtener un aumento de la materia, o sea, incorporar materia orgánica fresca. Otro bioinsumo que es muy usado en la pequeña agricultura y es muy rápido es también el bocachi, además del compost, también tenemos el supermagro, compost, y todos estos bioinsumos van a permitirnos reciclar, ¿cierto? Residuos domiciliarios, residuos prediales, ¿cierto? Camas animales, eh, y aportar a la nutrición del suelo, pero también estamos aplicando bombas de microorganismos, porque todos estos bioinsumos están llenos de microorganismos. Estamos promoviendo con estos procesos, ¿cierto? La multiplicación de los microorganismos, y de esa manera, al incorporarlo al suelo, vamos a promover una supresión de enfermedades. Entonces, aumentando la materia orgánica, aumentamos la actividad biológica y aumentamos también la disponibilidad de nutrientes y disminuimos la posibilidad de enfermedades. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando trabajamos con agroecología siempre estamos previniendo, pensando mucho más allá. ¿Cómo vamos a evitar esto? O sea, primero aumentando la diversidad, rotaciones, etcétera, aportando, ¿cierto?, materia orgánica reciclada, ¿cierto?, a través de los bioinsumos de autoelaboración. Y entonces, las prácticas más importantes, pasando a las prácticas más importantes de la agroecología, la más importante es la aplicación de materia orgánica al suelo, lejos. ¿Por qué? ¿De qué manera podemos aplicar esta materia orgánica fresca? A través de guano, abonos verdes, incorporación de rastrojos de cultivo, ¿cierto? Y por otro lado, materia orgánica estabilizada, como puede ser el compost, el lombricompro, el bocachi, y también ácidos húmicos y fúlvicos, que pueden complementar esto. Todo esto, todas las aplicaciones de materia orgánica que hagamos al suelo, de distintas maneras, va a aumentar la actividad biológica y con eso vamos a transformar nuestro suelo en un suelo vivo, que eso es lo que siempre buscamos en agroecología, un suelo vivo. Este suelo vivo va a significar que vamos a tener mayor cantidad de nutrientes disponibles, vamos a tener una mejor estructura de suelo, vamos a tener un estímulo de supresión de enfermedades y vamos a mejorar de esta manera también el vigor y el rendimiento de los cultivos. Aquí solamente indicar que una de las cosas importantes cuando enriquecemos el suelo con materia orgánica es cómo podemos aumentar la capacidad de estanque, que hoy día, por ejemplo, en un suelo secano, como comentaba Ingrid, es fundamental aumentar esa capacidad de estanque. Y aquí solamente alguna referencia de lo que significa un 1% de enriquecimiento de la materia orgánica, que cuando hacemos un manejo agroecológico no se va a hacer de un año para otro, pero es mucho más rápido que con un manejo convencional, ¿cierto? Podemos quizás en 5 años o 6 años aumentar un 1% de materia orgánica, va a depender por supuesto del tipo de suelo, pero fíjense lo que significa un 1% más de materia orgánica en un suelo. Alrededor de, ¿cierto? Si promediamos estas dos referencias, 170 mil litros por hectárea. Y si ustedes piensan que un maíz requiere 10.000, entonces es para que piensen la importancia que tiene el incorporar, ¿cierto?, e enriquecer los suelos con materia orgánica, especialmente en el contexto de déficit hídrico, de inestabilidad, ¿cierto?, de la pluviometría, ¿cierto?, y de certificación. Por otro lado, la materia orgánica mejora la estructura del suelo, lo explicó con mucho detalle Ingrid, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de evaluaciones que ya tienen algunos años, pero siguen vigentes, de cómo aplicando compost podemos, por un lado, mejorar la agregación estable al agua, que significa, es una forma de evaluar la estructura del suelo, ¿cierto? Aquí en un año y medio aumentamos de forma importante la agregación estable al agua,
aplicando compost al lado derecho, y por otro lado la biomasa microbiana, que es una forma de medir la actividad biológica también en el mismo periodo, cómo aumentó, pero en forma muy importante en el suelo. Y sabemos lo que significa, ya lo comenté recién, ese aumento de actividad microbiana significa mayor salud del suelo. Esta incorporación de materia orgánica también afecta positivamente el rendimiento. Y aquí tenemos también un ejercicio que se hizo, ¿cierto? Un ensayo que se hizo con Boccacci, enriqueciéndolo. Esto tiene que ver un poco con lo que decía Ingrid respecto al fósforo. Hay muchas enmiendas que están un poco faltas de fósforo. Entonces aquí se hizo un ejercicio, ¿cierto?, donde se aplicó roca fosfórica a un Boccacci, en el proceso del Boccacci se aumenta mucho la temperatura y, bueno, la actividad de los microorganismos y la humedad, y todo eso hizo que la roca fosfórica que se usa en agroecología, que en general es muy difícil de que se descomponga, ¿cierto?, que sea disponible para las plantas, aquí aplicándola al bocache permitió aumentar, ¿cierto?, el nivel de fósforo del bocache final, y por supuesto con ello la mayor disponibilidad también para las plantas. Esto es un ensayo que yo les mencioné en una presentación anterior, pero se las quiero recordar porque estamos hablando de la salud del suelo y la importancia que tiene en la agroecología la aplicación de la materia orgánica, y cómo aquí en un ensayo realizado en cebolla, donde se inoculó el suelo con el Sclerotium cepivorum, que es la pudrición blanca de la cebolla. Una cuarta parte se dejó tal cual, una cuarta parte se le aplicó compost, otra solamente té de compost, y otra se aplicó compost y té de compost. Y en lo que no se aplicó nada, a los 150 días había 55-54% de plantas muertas. A lo que se aplicó solamente compost de compost, a los 150 días había aproximadamente entre 20 y 24% de plantas muertas, y cuando se aplicó los dos bioinsumos, tanto compost como té de compost, a los 150 días teníamos 3% o 4% de plantas muertas. Entonces, volvemos a la prevención, ¿cierto?, que además de todo lo mencionado, de la rotación, etcétera, la incorporación de materia orgánica, cómo genera la supresión de enfermedades. Por otro lado está el cultivo de cobertura, mantener el suelo cubierto. Siempre en agroecología buscamos mantener el suelo cubierto. Esto de barbechar y dejar el invierno descubierto, no. Siempre tratamos de mantener el suelo cubierto. Han demostrado los cultivos de cobertura ser vitales para el desarrollo y la salud del suelo, ¿cierto? Brindan beneficios como reducir la abrasión y mayor cobertura de residuos para incorporar materia orgánica, pero el mayor beneficio sucede bajo el suelo, porque los cultivos de cobertura, igual que los cultivos que tenemos, ¿cierto?, como cultivos principales, ¿cierto?, tienen raíces vivas y activas que forman relaciones simbióticas. Y estas relaciones son cruciales para la construcción de un suelo sano. Entonces, para mantener esas relaciones simbióticas con los microorganismos, tenemos que mantener cultivos sobre el suelo. También están los abonos verdes, ¿cierto?, que también son fundamentales para la nutrición del suelo. Y aquí este ensayo realizado hace algunos años, ¿cierto?, con la colega Soledad Espinosa y Cecilia Céspedes, también donde muestra cómo el cultivo de leguminosa como abono verde, ¿cierto?, nos significa un importante aporte de nitrógeno, especialmente las habas y las arvejas, ¿cierto?, que son cultivos que normalmente se usan y que en la Araucanía se hacen bastante, digamos, y en general en el centro-sur de Chile uno los encuentra en todas las huertas y en todas las chacras de la pequeña agricultura. Son cultivos, especialmente el haba, un cultivo invernal, que además de incorporar nitrógeno, también nos genera mucha biomasa para, por ejemplo, hacer compost,
Y además es una fuente nutriente de proteína para la alimentación humana. Eh, el uso de los mulch y acolchados también es fundamental, ¿cierto? Además de controlar maleza, mantiene la humedad del suelo. Un suelo, para mantener actividad biológica, necesita también mantener la humedad. Y bueno, si comparamos, por ejemplo, algunos mulch biológicos o algunos descartes, ¿cierto? Como la lana de oveja o el mulch plástico, definitivamente el que promueve o los mulch que promueven mayor actividad biológica o mayor desarrollo de los microorganismos van a ser justamente los mulch biológicos que tienen capacidad de degradarse. La lana de roca no se degrada, entonces tiene un efecto para controlar malezas, pero un pobre efecto sobre el aumento de la actividad biológica, como efecto exclusivo del mulch, cercano al efecto de la malla antimaleza. La cama alta de doble excavación, es una práctica muy importante en la producción hortícola y que permite mejorar, ¿cierto? Primero descompactar, ¿cierto? El suelo, las mesas, después enriquecerlas con mucha materia orgánica y después preparar adecuadamente la semilla con el abonado que corresponde. Estas camas normalmente se realizan cada 4 o 5 años, si se realizan bien, pueden mantenerse varios años, y sobre esa cama vamos a producir en forma permanente, ¿cierto?, los cultivos como policultivo y en la rotación, que por supuesto sea más saludable y que nos signifique el mayor retorno también económico. Aquí hay un ejemplo, es cierto, de la rotación de una cama alta, cierto, de primavera, y podemos ver aquí, miren, la calidad de las lechugas, cierto, con cilantro entre medio. Ahí tenemos 2 cultivos y aquí tenemos 3, cilantro, beterraga y lechuga. Fíjense la sanidad del... Esto es justamente en la región de Los Ríos. Esto no es acá en Chillán, esto es la región de Los Ríos. Fíjense que a simple vista no tenemos problemas sanitarios, muy saludable. Otro de los aspectos importantes para mantener la salud del suelo, y es una práctica absolutamente prohibida en la agroecología, es la quemas agrícolas, ¿cierto? ¿Por qué? Por el daño que se produce tanto en la volatilización de ciertos nutrientes, contaminación atmosférica, deja el suelo descubierto y promueve la erosión, tanto eólica como hídrica. Tenemos pérdida en los primeros centímetros de materia orgánica y por supuesto que la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, las prácticas alternativas al uso del fuego y que son agroecológicas es la incorporación de rastrojos, el reciclaje de los rastrojos para elaboración de bioinsumos y de ahí incorporarlo al suelo, la utilización de rastrojos en la producción de biogás, la utilización de rastrojo en producción de hongos comestibles, utilización de rastrojo en alimentación animal. Y también hay muchas otras. Aquí quiero comentar cómo estamos trabajando en INEA también en la transferencia tecnológica de estas prácticas alternativas al uso del fuego, porque en Chile y la Araucanía en particular es la región donde más hectáreas se queman autorizadas en Chile, ¿cierto? Pero lleva un implícito riesgo, ¿cierto? O explícito de poder generar incendios forestales sin control. Con respecto al manejo agroecológico de plagas y enfermedades, la agroecología plantea muchas soluciones, pero desde la mirada del suelo tenemos, cuando ya un suelo está infectado o cuando tenemos un problema serio, cuando ya nos supimos prevenir, ¿cierto? Y se nos escapó de las manos algo y tenemos un daño económico presente, tenemos estas 3 alternativas. Tenemos el control biológico, la solarización y la biofumigación como una solución, pero que es una situación extrema. Si uno lleva un manejo agroecológico ordenado, ¿cierto? Realizado en los tiempos que corresponden y la manera adecuada, no debiéramos llegar a esto. Pero
pueden existir situaciones y por de pronto para la gente que está haciendo la transición hacia la agroecología, esto puede ser una solución, digamos. Entonces la biofumigación, ¿cierto? Es una alternativa orgánica utilizada en general para las hortalizas. Se puede hacer al aire libre o bajo invernadero y consiste en general en aplicar material vegetal al suelo al momento de la preparación. Puede ser guano o material vegetal. Y bueno, por supuesto se aplica, se moja muy bien el suelo, o se colocan, si se hace como en la derecha, aquí sobre cada uno de las mesas, se puede colocar las cintas de riego y de ahí el mulch, ¿cierto? O si se puede hacer también en aquí lo vemos, en esta imagen de acá, cómo se puso el plástico en todo el invernadero. De todas maneras pueden ver abajo las cintas de riego, porque para que pueda funcionar la biofumigación el suelo tiene que estar húmedo, porque los microorganismos para multiplicarse y descomponer todo esto y realizar el efecto de fumigante necesitan humedad. Bueno, estos materiales vegetales, los más efectivos es el guano fresco y las coles, ¿cierto? Repollos, coliflores, brócoli, todos esos materiales, esos son los más efectivos, pero podría usarse cualquier otro material, avena, rastrojo de cultivo, etcétera. Estos materiales al descomponerse producen sustancias tóxicas volátiles que eliminan los hongos, los nemátodos y algunos otros microorganismos perjudiciales para los cultivos. Entonces, aquí yo les dejo este boletín de fumigación que INEA publicó el 2020. También aquí está este link. Lamentablemente no pude descargar el video, no, me fue imposible. Una experiencia que se hizo en La Platina con pequeños agricultores y un video muy interesante, así que los invito a revisarlo. Esta biofumigación en general, siempre tiene que hacerse en épocas de calor, ¿cierto? Porque así funciona mucho mejor. Normalmente el suelo se deja cubierto y tiene que quedar muy bien cubierto y aterrado el plástico. El plástico no puede quedar abierto por ningún lado, bien aterrado. Por lo menos tiene que estar un mes, 45 días. Y después de eso se levanta, ¿cierto? Se mueve el suelo, se puede incorporar compost y preparar justamente para hacer las plantaciones. Pero antes de plantar el cultivo definitivo tenemos que hacer pruebas. Y podemos colocar algunas plantas de lechuga que son sensibles, ¿cierto? Para ver efectivamente si el suelo está en las condiciones apropiadas, como si se ha terminado el proceso, ¿cierto? Para poder plantar y no tener daño en el cultivo. Esto también afecta las semillas de maleza. Entonces, además del tema fitosanitario, también afecta el tema de las malezas. Bueno, eso era la fumigación. Y con respecto a la solarización, bueno, esta foto de la izquierda que yo les mostraba es un ejemplo de Italia, ¿cierto? ¿Cuándo uno podría llegar porque uno dice, con esta tremenda inversión y no han tenido el conocimiento y la tecnología para aplicar otro tipo de manejo? Bueno, es que en general empresas que se desarrollan o que producen productos a alta escala comercial privilegian, ¿cierto?, los cultivos o los productos que tengan mayor rentabilidad. Entonces, digamos que tienen menos diversidad en las rotaciones y eso los obliga, ¿cierto?, para mantener la sanidad del suelo a recurrir a la solarización. Entonces, luego de esto, por supuesto que tienen que incorporar bioinsumos para, de nuevo, llegar al equilibrio del suelo y después de eso plantar. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo desarrollado por INEA allá en el LOA, en el norte, con unas comunidades donde tenían problema con la mostaza negra, una maleza muy compleja, y con bastante éxito para manejar la maleza, no para eliminarla completamente, pero manejarla de muy buena manera.
En el caso de la solarización, fíjense que a diferencia de la biofumigación, necesita un plástico transparente, porque aquí el efecto, como vemos en este monito acá, es el sol. Entonces también el suelo tiene que estar muy húmedo, el plástico también se aterra y se sella por todos lados con la tierra, pero es el sol, ¿cierto? Y esto idealmente también hay que hacerlo ojalá en pleno verano, de manera que el sol va a calentar el agua que está ahí debajo del plástico en el suelo y se van a generar altas temperaturas y esto el suelo, digamos que casi se va a esterilizar. Entonces, la desventaja de esto, que si después de sacado el plástico, después de 40 días, nosotros llegamos y colocamos cualquier cultivo, el suelo va a estar muy susceptible a que llegue cualquier hongo, cualquier bacteria y se desarrolle y provoque una enfermedad. Entonces, siempre después de la biofumigación o de la solarización, tenemos que incorporar materia orgánica fresca, incorporar bioinsumos, enriquecer el suelo y equilibrarlo con microorganismos benéficos y luego de aquello podemos a poder establecer el cultivo que viene, porque si no el riesgo es muy, muy alto.